Los humanos no nacemos con todas nuestras capacidades cerebrales listas para ser utilizadas. Están ahí, en el programa que contiene nuestro ADN humano, y progresivamente van manifestándose a medida que crece nuestro sistema nervioso. El neurodesarrollo es un proceso lento que empieza en la concepción y no cesa hasta la muerte. Alcanzar la madurez cerebral requiere de toda nuestra infancia y adolescencia, proceso que dura aproximadamente 20 años. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla las etapas del neurodesarrollo. Si están interesados en saber más del tema, en la descripción les dejamos el enlace del libro La aventura de tu cerebro, de María José Mas. ¿Listos? Aquí vamos. Primera etapa, neurodesarrollo anatómico. La adquisición de la estructura cerebral, tal cual será en el cerebro adulto, es el fenómeno que predomina en el neurodesarrollo prenatal. Durante la gestación, la velocidad del neurodesarrollo embrionario y fetal es rapidísima y suceden fenómenos extraordinariamente complejos. Esto es evidente, ya que el cigoto se convertirá en un complejísimo organismo vivo, un ser humano, del que su cerebro se lleva la palma en complejidad y en solo 38 semanas. La velocidad de crecimiento es asombrosa en este periodo. En 9 meses el cerebro alcanza un peso de unos 350 gramos y la capacidad craneal tiene un perímetro entre 33 y 36 centímetros de media. Para entenderlo aún mejor, podemos a su vez subdividir esta etapa de neurodesarrollo anatómico en 3, de modo que cada subetapa coincida con un trimestre del embarazo y caracterizar cada trimestre según los fenómenos más significativos que suceden en el neurodesarrollo. En el primero predomina la generación de nuevas células. Podríamos llamarlo subetapa de génesis celular. El segundo trimestre se caracteriza sobre todo porque las células se agrupan conformando los distintos órganos: cerebro, cerebelo, tronco del encéfalo, médula espinal y nervios. La llamaremos subetapa organizativa. En el tercero empieza el aumento de tamaño de estos órganos, que como sabemos no acaba con el nacimiento. Podemos decir que es la subetapa del crecimiento anatómico. Segunda etapa, neurodesarrollo de la autonomía motora. Es evidente que al nacimiento el cerebro no está completamente desarrollado, le queda mucho camino por recorrer. Y en ese camino, los 3 primeros años de vida van a ser cruciales. Durante estos años, las personas adquirimos autonomía y dominio de las funciones motoras conscientes de nuestro organismo. El cerebro es un órgano que solo sirve a los seres vivos que se desplazan de un lugar a otro. Los seres vivos estáticos carecen de cerebro, de sistema nervioso. Esto es lógico, pues el cerebro es nuestro órgano de relación, el que nos permite analizar el medio para dar una respuesta adaptada a lo que sucede en cada momento. La circunferencia craneal pasa de los 34 centímetros a los 50. Esos son 16 centímetros de diferencia. Nunca volverá a crecer tanto en tan poco tiempo. Ya sabemos que el crecimiento cerebral postnatal se produce más porque las neuronas aumentan sus conexiones y por tanto su tamaño, que porque aumente su número. Pensemos en un recién nacido, no puede hacer nada por sí mismo, ni siquiera cambiar de postura. En cambio, un niño de 3 años hace tiempo que ha aprendido a andar solo. También corre, salta, sube escaleras o chuta una pelota. Tiene ya preferencia por una mano para las tareas complejas, comer o garabatear. Domina el habla, aunque no el lenguaje, y es capaz de controlar esfínteres, de modo que ya sabe utilizar un orinal. Todo ello supone motricidad, movimiento, neurodesarrollo de los circuitos motores, incluyendo el del habla. En este periodo tan sensible, las agresiones cerebrales provocan más fácilmente daños difusos. Es en esta etapa cuando se diagnostica con certeza la parálisis cerebral, hacia el año de vida, y empiezan a detectarse los retrasos del lenguaje y la interacción social. Tercera etapa, neurodesarrollo del lenguaje y del conocimiento del lenguaje. En los siguientes 7 años, de los 3 a los 10 años, la velocidad del neurodesarrollo y del desarrollo en general sigue con buen ritmo, pero mucho más lento que en los 3 primeros años de vida. En estos años de la infancia, las personas adquirimos el dominio del lenguaje y con él aprendemos a comprender el mundo que nos rodea. La circunferencia craneal pasa de 50 centímetros a los 3 años de edad a 53 a los 10 años. Aumenta solamente 3 centímetros. En esta etapa, aunque siguen construyéndose nuevos circuitos neuronales, predomina la consolidación de los circuitos formados en la etapa anterior. La mielina va envolviendo los circuitos que se hacen más consistentes con el uso y así van engrosándolos, siendo este aumento de grosor lo que más hace crecer el cerebro en esta etapa. Este enlentecimiento del crecimiento se corresponde con una disminución del apetito y del ritmo de las comidas, y con menos necesidad de horas de sueño. En la mayoría de los niños desaparece la siesta. En cuanto al neurodesarrollo, predomina aquí el progresivo dominio del lenguaje y con él la evolución del pensamiento, la comprensión del entorno y la sociabilidad.
Puesto que la principal función del cerebro humano es relacionarse con el entorno, necesita de una herramienta que le permita comprenderlo, hacerlo suyo, para transmitirlo a otros. Simplificando, pero intentando mantener el rigor, podríamos distinguir dos periodos más diferenciados en esta etapa, según lo que predomine en cada uno de ellos. De los 3 a los 6 años predomina el dominio progresivo del lenguaje. Se amplía el vocabulario desde unas 100 palabras a los 3 años a 2000 a los 6. De los 6 a los 10 años predomina el desarrollo del pensamiento formal. Con el dominio del lenguaje mejora la comprensión del entorno y se adquieren nuevos conocimientos basados en la lógica de lo concreto. Los trastornos del lenguaje son ya evidentes en esta etapa y afloran las dificultades en los aprendizajes formales, muy probablemente relacionados con la falta de maduración y consolidación de los circuitos que posibilitan la adquisición de los aprendizajes académicos. En esta etapa se confirma el diagnóstico de autismo y puede hacerse diagnóstico de trastorno por déficit de atención. No es infrecuente que en un mismo niño encontremos varios problemas a la vez. Cuarta etapa, neurodesarrollo de la identidad. A partir de los 10 años de edad y hasta los 20, se producen cambios muy rápidos y drásticos en el tamaño y la constitución corporal, que se acompañan de cambios psicológicos y en la autonomía personal y las relaciones sociales. La revolución final que lleva a la madurez adulta, nuevamente se acelera el neurodesarrollo, y esta vez de verdad. Los humanos dedicamos estos 10 largos pero intensos años a esculpir nuestra personalidad, a elaborar nuestra identidad, un proceso que continuará a lo largo de toda la vida, pero que sienta sus bases en la adolescencia. Todos sabemos que la adolescencia es la etapa de la maduración sexual, pero no es tan conocido que al alcanzar la madurez sexual comienza el declive cerebral. La característica principal del cerebro adolescente es el despertar del hipotálamo. De repente, aún no sabemos bien cómo, el hipotálamo empieza a estimular la hipófisis para que las hormonas sexuales comiencen a liberarse. Esto madurará los órganos sexuales y provocará los bien conocidos cambios corporales de la adolescencia. Mientras que el crecimiento corporal y de los miembros es espectacular a esta edad, el famoso estirón, siendo el aumento de la talla de unos 7 centímetros al año en las niñas y 9 centímetros por año en los niños, el perímetro cefálico apenas aumenta entre 2 y 3 centímetros, llegando en la edad adulta a una media de 55 centímetros para las mujeres y 57 para los hombres. Es decir, en estos 10 años el cráneo aumenta su circunferencia entre 2 y 3 centímetros. Las características de la maduración cerebral nos da una vez más la explicación de por qué cambios tan importantes no se corresponden con un aumento de tamaño proporcional al que sucede en edades más tempranas. Durante la adolescencia se produce una reestructuración de las redes neuronales. Al inicio de la adolescencia, el grosor de la corteza cerebral es máximo. Después empieza a disminuir para alcanzar el máximo grosor que en el adulto al terminar la maduración. La región cerebral que más cambia en esta etapa es la corteza prefrontal, el lugar donde se toman las decisiones. La corteza prefrontal procesa la información que recibe el cerebro y la analiza, tras formarse un juicio sobre lo que acontece. Decide la respuesta más adecuada a cada situación y cuando procede frena los impulsos y emociones que resultarían en una conducta inadecuada. En la adolescencia se desarrolla la identidad y la capacidad analítica. Es la etapa en la que se aprende el pensamiento crítico que nos prepara para la vida adulta. La mayoría de enfermedades mentales se manifiesta en esta etapa. Para mejor estudiar el neurodesarrollo ha sido dividido de forma didáctica en 4 etapas consecutivas y bien diferenciadas, cada una de ellas caracterizada por la adquisición más relevante en cada momento. Si la información te parece útil, dale like y suscríbete al canal. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Por el momento esto ha sido todo, esperen el siguiente video. Hasta la próxima.